bueno, pues puede tocarnos a nosotros ese tipo de persecución, aunque de alguna manera todos lo somos, ¿no? Todos somos perseguidos. Entonces, tenemos que abrir nuestro corazón y sentir, el sentir. Pero fijaos que lo que iba a decir antes, estos hermanos, cuando yo he oído o he hablado de ellos, es curioso que generalmente no suelen pedirte en el sentido de que son pobres, que se sienten mal, que triste, no, sino lo que piden siempre es, ni siquiera piden que cambie la situación absolutamente, sino que tengan fuerzas para pasar por ella. A mí eso me sorprende, ¿no? Porque normalmente nosotros como cristianos, incluso en países donde no tenemos este tipo de persecución, en cualquier cosita estamos pidiendo que si hay un problema que se vaya, que se quite, que no me estorbe. Y estos hermanos que están a veces, pues no solo con verdaderas necesidades de tipo material, sino que a causa de su fe pues puede peligrar todo lo que es su vida, y a pesar de ello, cuando hablas con ellos les dicen, no, tranquilos, o sea, lo que queremos es fortaleza, fuerza, para poder seguir, para, si sigue esta situación, seamos fuertes. Y eso es un ejemplo, ese es un ejemplo para nosotros que estamos viviendo en situaciones que no, por lo menos en ese tipo de persecución todavía no ha llegado a nosotros. Como iglesia y a causa de la pandemia, pues desde marzo del año 2020, fue el 2020 cuando empezó la pandemia, sí, cuando cerramos y estuvimos unos meses, bien, pues no hemos recogido ninguna ofrenda, aunque hay hermanos que han seguido aportando para que, bueno, pues los gastos seguían igual, ¿no? Tenemos la gracia de Dios que no hay que mantener a nadie, ni a pastores, ni a nadie, sino que, pues bueno, los gastos que tenemos habitualmente y ayudar a otros que lo necesiten. Bien, pues hoy vamos a reanudar el recoger la ofrenda. Y lo vamos a hacer no para la iglesia nuestra, sino para ayudar a estos hermanos. A esta iglesia perseguida. Ha salido Siria, pero en los de Puertas Abiertas hay carteles que indican los países donde la persecución a veces es muy enconada, ¿no? Como, por ejemplo, Corea del Norte es la número 1 en la trágica persecución. Así que, lo dicho, reanudamos la ofrenda, recogemos una ofrenda ahora, pero no es para la iglesia, sino se la vamos a mandar a Puertas Abiertas, que son los que, desde aquí en España es internacional este grupo, en inglés Open Doors, lo habéis oído, ¿no? Entonces, para que, bueno, lo utilicen como ellos crean conveniente. Bien. Y mientras recogemos la ofrenda, ¿qué tal si nos ponemos en pie? Y si sale de vuestro corazón deseo de orar por estos hermanos, podemos hacerlo también. Podemos, mientras recogemos, elevar alguna oración y como mínimo, aunque no la elevemos, por lo menos en nuestro interior, pues estar orando por ello, ¿no? Por ello. ¿Qué haríamos si nosotros estuviésemos en esa situación? Bueno, no nos tiene que preocupar, Dios nos ayudaría. Si uno vive bajo Dios, Dios le dirige en cada situación. Cual sea la situación que uno viva, ahí está Dios para... Y no tenemos que decir, bueno, yo por lo menos ahora, en este momento, veo eso y me trae escalofríos, la persecución y todo eso, pero yo estoy seguro de que en un momento dado
peligro como esta en otras ocasiones, que estaba en peligro en otros sitios y tal, y en cambio Dios ha estado ahí. Dios ha estado ahí en ese momento concreto, porque ahora no necesitamos ese valor, pero esa fuerza Dios nos la dará. Muy bien. Gracias, Federico. Pues vamos ahora, mientras recogemos, vamos a elevar alguna oración si hay en vuestro corazón. Padre, te damos gracias porque nos permites en este día acogernos a esta necesidad que hay en el mundo en este momento, que es la persecución de tus hijos. Sabemos, como tú bien lo enseñaste, que si nos persiguen, a ti te persiguen. Así pues, yo te ruego, Señor, que les des fortaleza, fuerza, ánimo y poder espiritual para que en medio de esta situación que está pasando, no solo en Siria, Afganistán, en muchos países, sino todos árabes, Corea del Norte, países africanos, musulmanes, en fin, Señor, y también te ruego por esa persecución encubierta que estamos sufriendo en Occidente ahora, Señor. Te ruego que nos ayudes, nos des fortaleza y que sigamos haciendo lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo. Amén. Si uno más quiere orar, puede hacerlo. Sí, Padre, realmente te pedimos perdón, Señor. Yo te pido perdón por mi vida, por la insensibilidad. Perdóname, Señor, porque realmente como que vemos lejos las cosas. Pero la verdad que al ver estos vídeos, al escuchar estas noticias, nos damos cuenta de que tu bendición y tu misericordia nos guardan. Pero eso no nos debe de hacer sino tener más clamor por estos hermanos que, como decía el pastor Pedro, nunca han pedido nada, simplemente que los respaldemos en el poder del cielo, en el poder tuyo, en la oración, en la fortaleza espiritual. Y ellos sí que entienden que lo primero es buscar tu reino, lo primero es honrarte a ti, y todo lo demás es dado por añadidura. Pero por eso, Señor, yo te pido perdón, Señor, y te pido que me hagas compasivo, que me hagas apasionado, que me hagas agradecido a ti por las bendiciones que tengo y porque me permitas, Señor, el poderlas compartir, porque realmente es un lujo lo que disfrutamos y tenemos, pero yo tengo corazón egoísta, Señor, y te pido que tú lo cambies, porque solamente entregando nuestra vida a ti, porque tu palabra dice que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de ti y del Evangelio la hallará. Y es precioso, Señor, cuando podemos ser instrumentos de ayuda y de bendición a otros. Por eso, Padre, me atrevo a pedirte que levantes una iglesia, Señor, que sea temerosa de ti, que sea misericordia conforme a tú has recibido, tú has dado misericordia a cada uno de nosotros. No estaríamos aquí, Señor, si no fuera por ese amor incondicional que tú pusiste ni más ni menos que en la cruz de tu Hijo Jesús. Por eso, Padre, solamente te quiero decir, desciende con tu Espíritu Santo y háblanos a cada vida, Señor, porque esto no puede ser obligado, no puede ser ni siquiera porque lo hagan los demás, tiene que venir revelación de ti, Padre. Y yo te pido eso en esta mañana, para mi vida la primera, Señor, porque es el que más necesitado estoy, pero también para tu iglesia, como dice tu palabra, los que creen en mi nombre, para los que utilizan, para los que claman, para los que creen que son mi pueblo. Tú nos mandas que nos humillemos, que nos convirtamos a ti, que nos volvamos de nuestros caminos. Y ahí viene la segunda parte, entonces tú vendrás y nos ayudarás, y nos harás romper todo lo nuestro, porque si no rompemos lo nuestro no te podemos ver a ti.
Por eso, Padre, gracias por corazones, por hermanos que están dando su vida en todo lugar del mundo para poder ayudar a otros. Y Señor, danos gracia, como veíamos el otro día, para evangelizar, para que rompamos de lo nuestro y podamos dar a otros de lo tuyo, Señor. Porque es verdad, es a nuestro lado, es desde este momento, desde el que tenemos a nuestro lado, que empieza lo que es darte a conocer y traer esperanza a las vidas. Recibe la gloria en esta mañana y gracias por esta libertad con la cual nos podemos congregar. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. Y bien, pues vamos a acordarnos de nuestras oraciones, orar por los hermanos que están perseguidos en las diferentes partes del mundo. Algo que no es extraño, es decir, una de las cosas que encontramos en la palabra de Dios y encontramos en lo que Dios dice es que Él no nos ha engañado. Él no nos engaña si leemos la palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces al leer la palabra de Dios nos gusta leer las cosas esas que dicen que Él nos va a dar, que Él nos va a proteger, que nos va a ayudar, que nos va a hacer milagros. Y nos olvidamos de otras partes en las que también Él está advirtiéndonos de situaciones que pueden ser difíciles en nuestra vida y que también tenemos que afrontarlas. ¿Por qué? Porque es increíble que la gente se revuelva contra Dios porque permite el sufrimiento. Pero es que cuando nos acercamos a la Biblia nos damos cuenta que el sufrimiento, un sufrimiento es ser perseguido. Yo me acuerdo cuando estuvimos llevando material cristiano a Marruecos, pues la verdad es que uno lo pasa mal, ¿no? Porque tuvimos que cambiar 3 o 4 veces de sitio, porque los cristianos de allí son perseguidos, ¿no? Y buscar horas que no hubiera casi gente para poder entregar todo el material que llevábamos, se pasaba un poco de temor. Fijaos qué cosa, ¿no? Y solo es material para que la gente crea en el Señor, pero es así. La Biblia habla pues mucho acerca del sufrimiento, pero el sufrimiento, fijaos bien, por amor a Cristo. Que esto es lo curioso, ¿no? Dice, o sea, no es por amor al mal, no es porque amo yo los delitos, el hacer mal, ¿no? No, es porque amo a Cristo, Cristo que me enseña a tratar de vivir con mi familia, con mis hermanos, con mi gente, vivir lo mejor posible. Me enseña a perdonar, me enseña a transigir, me enseña a llevar las cargas, los problemas unos de otros. Bueno, pues fíjate, porque ese es el amor de Cristo, no nos olvidemos, ¿no? Ese es el amor verdadero de Cristo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en la época que se escribió el Nuevo Testamento, los seguidores de Jesús eran incluso víctimas del ostracismo, de la separación por sus propias familias y comunidades. Algunas de las peores persecuciones, ¿sabes de dónde vinieron? De los propios líderes religiosos. Esas, las más trágicas y dolorosas, han venido por los líderes religiosos. Jesús en Mateo, en el capítulo 5, en el verso 10, como ya decía antes, dijo a sus seguidores, y si tú
Si nosotros estamos con disposición de seguir al Señor, tenemos que entender esto. Porque dice, bienaventurados. Bienaventurados. Ah, pues vendrá algo bueno después. Los que padecen. Ay, bienaventurado el que le toca la lotería. Pero el que padece, ninguno quiere padecer. Bienaventurado es la bienaventuranza. Para mi forma de entender, yo entiendo la bienaventuranza como la verdadera felicidad del reino de Dios. No dice felices, aunque bienaventurados recoge esa palabra humana y la incluye. Pero la bienaventuranza es superior. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de aproximación y de adaptación en este mundo y en la presencia de Dios muy diferente a lo que llamamos la felicidad, el que todo nos vaya bien, que gusto, que todo nos va fenomenalmente, ¿no? Bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, porque bienaventurados los que padecen, porque ellos están en consonancia, ellos están dentro de la línea del reino de los cielos. Por causa de la justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. La justicia de Dios no es bienvenida. Todos seguramente hemos sufrido, ¿no?, ese tipo de justicia. Yo me acuerdo que, ahora me ha venido a la mente, pues seguramente tendré muchas más cosas, pero una de las cosas, me acuerdo que cuando estaba buscando trabajo, y en uno de ellos, pues, haciendo las pruebas, no sé qué, tal, luego ya hablando con el director me dijo, es que hay que llevar una contabilidad A y una contabilidad B. Y yo le dije, pues no. O sea, yo no llevo o A o nada. Y él me decía, ¿y eso? ¿Por qué? Pues si esto todo el mundo lo hace y tal. Y pues yo no me gusta. No, pero no me gusta no por mí, a lo mejor a mí sí que me gusta. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador, pero a Dios no le gusta y yo tengo temor de Dios. Yo tengo temor de Dios. Y fijaos que es curioso que esta persona, que era el director de ese lugar, luego, en la iglesia, teníamos una iglesia, el Paseo Teruel, tenemos ahí la primera iglesia y estaba ahí en el Paseo de Teruel. Y un día salimos de la iglesia y de pronto veo uno que baja del patio que estaba pegado y veo que es él, el director. Y dije, hola tú, ¿qué tal? Es que, no, yo vivo aquí arriba. Fíjate tú. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que ser, no solo parecer, sino ser. Eso no significa que cuántas veces uno se equivoca y hace malas cosas y peca y tiene que pedir perdón. Y eso es lo otro. La justicia de Dios es pedir perdón. Cuando nos equivocamos, cuando no hacemos lo correcto, a quien sea, no importa de qué tipo sea la persona, nosotros debemos pedir perdón. Debemos decirle al Señor, perdóname. Debemos ir a la persona que hemos ofendido y debemos de ir, perdóname. Bienaventurados, pues, los que padecen persecución por causa de la justicia. Es decir, todos aquellos que de alguna manera, cuando queremos vivir de acuerdo a la justicia de Dios, pues se nos provoca, y esto lo encontramos en todos los sitios. En todos los sitios. Si quiere ser uno legal, uno no puede estar haciendo lo que más hacen. Y la factura, le hacemos una factura sin IVA, o mejor dicho, le hacemos sin IVA. Bueno, los cristianos, el IVA lo pueden utilizar mal o bien el gobierno, pero yo tengo que tener en mi mente
para su gloria. ¿Comprendéis? Y esto no es fácil. Eso es persecución también. ¿Eh? Eso es persecución. Más de una persona a mí me ha venido, otros hermanos, incluso que a mis hermanos me han dicho que, claro, esto es un dineral. Y me han dicho que el IVA me lo quita, pero claro, entonces no hay factura. Hermano, pues yo creo que a uno le encantaría tener ese dinerito en el bolsillo, a mí también, pero como hijos de Dios tenemos que estar cumpliendo con la justicia de Dios, ¿sí o no? Y ese es el trabajo diario, donde nos enfrentamos a la injusticia, ¿eh? No que a la justicia, sino la injusticia, que hay mucha, por cierto, en el mundo. Bueno, ya ese debe ser Dios, ya la tendremos luego. ¿De quién es ese móvil? ¿Mío? No sé. Bueno, ya colgará. Fijaos bien, Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. Lo que no entiendo es por qué está conectado. ¿Cómo se ha conectado, no? Vuelvo, Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Me acuerdo que cuando quise estudiar psicología, pues había una asignatura que se llamaba entonces, ahora ya no se llama así, Fundamentos Biológicos de la Personalidad. Entonces era una cosa un poco difícil, era aquella asignatura. Y entonces yo me apunté a una academia para que me ayudaran, ¿no? Y había un tipo, oye, bueno, yo siempre, casi siempre, lo primero que digo es, yo soy un bicho raro. Digo a la gente cuando hablo, yo soy un bicho raro. Digo, ¿por qué? Dice, porque creo en Dios todavía. Ah, no, no eres tan raro. Sí, sí, soy raro. Pero os animo a que seáis bichos raros. Entonces, estaba allí y había un tipo que no había manera. Se enfadaba conmigo cada vez que hablaba de cosas de Dios. Me trataba, pero que hasta los demás me defendían. Era insultante incluso. Era insultante. ¿Eh? Que cómo podía ser que yo todavía a esas alturas creyera que Dios existía y tal. O sea, es que era como, no puedes creer. O sea, yo te voy a perseguir hasta que no creas. Tenía más solicitud para que yo no creyera que yo para que creyera él. Tenía más tesón. Yo creo que el diablo tiene más tesón que nosotros a veces a la hora de hacer que la gente no crea en Dios, en este caso, ¿verdad? Pero la verdad que fue un poco desagradable, ¿no? Pero bueno, hubo que pasarlo, ¿no? Hubo que pasarlo y Dios ayudó. En 2 Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 12, dice que todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, todos los que quieren vivir de acuerdo a la justicia de Dios, eso es vivir piadosamente. En Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Es curioso que la palabra persecución en la Biblia no se refiere concretamente a persecución de espada, como así le traduce en alguna ocasión, es decir, persecución violenta, persecución física, sino que la palabra lo que intenta es que vas a tratar de ser desacreditado, que van a tratar de que no valga tu palabra en ningún sitio. Y esto estamos sufriéndolo ahora. El mundo cristiano es el mundo llamado cristiano.
el mundo culturalmente cristiano, está perdiendo esos beneficios, empezando por el mismo Estados Unidos. Y hay lugares donde se va contra todo aquello que sea cristiano, dando beneplácito a otras, incluso religiones. Esta es la persecución que está sufriendo el cristianismo y que hoy en día cada vez más amplia. Ya, por ejemplo, se que está consiguiendo leyes en las cuales si tú crees, si tú quieres ayudar, por ejemplo, si un homosexual te pide ayuda, y tú se la das en España, hay cárcel por eso. Y te ha pedido ayuda a él. Hay una iglesia ahí por Barcelona que tiene problemas solo por haber hecho una conferencia sobre el tema de homosexualidad, lesbianismo, etc. Está siendo perseguida. ¿Qué quiero deciros con esto, hermanos? Que es serio lo que estamos viviendo. Que no estamos teniendo una persecución, pero vamos a esperar a una persecución física. Tenemos que tener ya los resortes en nuestra vida para enfrentar esto con sabiduría, con humildad, con pulso firme, pero eso, firmes, ¿no? Muchos cristianos nos damos cuenta de que hacer una declaración pública en Cristo puede resultar en insultos, en algunos sitios, como ya digo, prisiones, palizas, torturas, incluso muerte. A menudo aquellos de nosotros que vivimos en naciones libres, pues temblamos, ¿no? A pesar de eso, y a pesar de eso nos sentimos relativamente seguros, relativamente seguros. Pero hay muchas gentes que están sufriendo diariamente a causa del amor de Cristo, y nosotros como que lo vemos allá lejano, como pasó con la pandemia esta del virus, ¿no? Empezó por ahí por China, bueno, allá en China está muy lejos. Termina por dónde. Bueno, pues si el virus del COVID se pudo extender, cuanto más el tipo de la persecución puede. Jesús dice claramente lo que significa seguirlo y tenemos que recordarlo diariamente. Dice, si alguno, no nos está obligando, pero si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. No la cruz el domingo, cada día. No la cruz cuando me viene bien, cada día. Y añade, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué ocurrirá? La perderá. En cambio, todo aquel que pierda su vida a causa de mí, o por causa de mí, éste la salvará. Yo creo que una persona sana, cualquiera de nosotros, lo más importante en nuestra vida. Digo, en cuanto a nosotros mismos, nuestra vida. Nos ponemos o tenemos fiebre y enseguida nos cuidamos. Tenemos algún dolor o algo y vamos enseguida a ver qué ocurre. Y Dios nos dice que perdamos la vida. Fijaos que es una lucha contra uno mismo. Nos damos cuenta de que dentro de nosotros, que nosotros mismos, se nos está pidiendo por parte de Dios que hagamos algo que no es normal, que la gente no acostumbra a hacerlo. En los tiempos de Jesús, hoy en día, tema de la cruz, no sé, uno ve, muchos llevan la cruz colgando o tal, y uno ve que lleva una cruz y nada, no pasa. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, las cruces solo las veían cuando uno la llevaba encima. De verdad, como Jesús la llevó, arrastrándola, y sabían que ese que iba arrastrando esa parte de la cruz
que normalmente era el madero más corto, sabían que ese ya no iba a vivir, iba camino a la muerte. Iba camino a la muerte. Entonces, imaginaos que estas palabras se dicen en ese momento, no ahora. Hoy en día parece que no las recibimos con esa pretensión que Dios tiene. En aquel tiempo, cuando que les digan, coge la cruz y llévala, enseguida te imaginas a aquel que viste y que iba y que luego murió, ¿no? Por eso la comprensión moderna de tome su cruz y sígame es a menudo inadecuada. En los días de Jesús, llevar la cruz siempre simbolizaba muerte. Muerte. Así que en esta negación es, niégate a vivir como tú quieres. Niégate tus placeres. Niégate tus deseos. Niégate aquello que te atrae más, aquello que deseas, tus metas. Olvídate de eso. Muere a eso. Y acoge todo aquello que Dios quiera. Eso es un impacto tremendo para el ser humano. Eso es un impacto tremendo. No es extrañar que, claro, a veces al predicamos evangelios facilones. Evangelios que se adapten a nuestra forma de vivir. Como está el evangelio de la prosperidad, ¿no? Ven a Dios y lo vas a tener todo. Lo vas a tener todo. Ese es un evangelio atractivo total y absoluto para la carne. Pero es mentira. Es un evangelio humano. Es un evangelio fabricado por los hombres, falseado, porque, hermanos, ninguno de nosotros quiere ser mártir. Ninguno quiere morir así. Y fijaos que cuando digo de morir, no se trata de que tú hayas muerto. A veces es más fácil morir físicamente, es decir, exhalar el último respiro, que en vida, recibir ese tipo de muerte que Dios nos pide y que está también simbolizada en el bautismo cristiano. Cuando uno muere, tiene que ser sepultado en agua y luego a nueva vida. Cuando uno realmente ha muerto a sí mismo, entonces ya le pueden perseguir. Por eso yo pienso que estos hermanos, como que Dios les ha concedido el don de estar más muertos que yo. Por lo menos para las cosas de la vida. Pero yo creo que no, que Dios nos da la capacidad para estar muertos para todo aquello que en nuestro entorno, que no es igual, cada uno tenemos nuestro entorno, ¿no? El tuyo no es igual que el mío. En nuestro entorno, igual que cuando oímos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es todo lo que hay en el mundo, sino todo aquello que tú vas a tener que vivir, enfrentarte, todo aquello que tienes que moverte, todo aquello, lo tuyo, lo que te va a corresponder a ti, no lo que le corresponde a otro. Pues de la misma manera, en el tema de la muerte, de las pruebas y de las luchas, Dios nos va a dar la capacidad, la fortaleza, la fuerza para aquello que tengamos que enfrentar en cada momento, en cada situación en la que sabemos que Él está con nosotros. Así que no se trata solo la muerte de mártir, se trata la muerte del yo. Y ahí es donde la Iglesia está preparada para seguir adelante. Fijaos bien que es que esto resulta un poco escalofriante, cuando uno habla de esto, decir, es que morir yo, no, morir a mí mismo, pero es que la vida que nos da incluso a ti, Dios, cuando despreciamos lo nuestro y cogemos lo suyo, es mucho más abundante que cualquier vida que hubiéramos escogido por nosotros mismos. Pero no nos atrevemos. Parece como que Dios se guarda alguna de las cartas en el juego que no nos cuenta.
Pero es la verdad. Es la verdad. Dios no miente. Dios no miente. Por eso, yo creo que Pablo, Pablo, a veces lo vemos Pablo como que lo hizo enseguida, pero él estuvo como 20 años desde que se convirtió hasta que empezó a ser algo útil. Porque nada más convertirse la empezó a liar. Y Dios tuvo que quitarlo del medio, porque Dios le dijo, tú todavía no has aprendido a morir. Tú lo que vas a hacer es tu voluntad en mi nombre. Porque esa es otra cosa. A veces hacemos nuestra voluntad en el nombre de Jesucristo. Pero no se trata de eso. Se trata de hacer su voluntad en su nombre. Por eso muchas veces Dios no contesta. ¿Por qué? Porque ponemos su nombre, pero no su voluntad. Dice Pablo en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente, fijaos bien, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino, bueno, la traducción de 1960 dice, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por ti, por cada uno. Cuando lo leemos, eso lo hacemos propio, lo hacemos propio. Pero fijaos que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué puede hacer un crucificado? ¿Qué puede hacer? Nada. Quejarse del dolor. Entonces Pablo dice, yo estoy crucificado. Yo estoy crucificado. Y por eso dice, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque al estar crucificado ya no puedo vivir yo. Ya no es mi vida la que está actuando. Porque seguir a Cristo significa morir a nuestra manera de hacer las cosas. Y yo no sé tú, pero yo me sorprendo que digo que me gustaría decir al 100% que con Cristo estoy crucificado, pero me parece que alguna manilla me ha quedado suelta. O es que por las noches me bajo de la cruz o algo de esto, no sé. Yo hay veces que estoy delante de Dios y digo, Señor, y la verdad es que es así. Pero ese es el propósito. Y como decía el mismo Pablo, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento, a ver si cojo más, lo que más pueda de Cristo aquí ya en este mundo. Por eso, cuando se trata de esto, nos damos cuenta enseguida. ¿Por qué? Porque nos aferramos a muchas cosas de este mundo. Consideramos que nuestra voluntad, que nuestros derechos, que nuestras pasiones, que nuestras metas tienen un valor. Y por tanto, crucificarlas no queremos. Crucificarlas con Él no queremos. La muerte implica sufrimiento. La muerte de este estilo también. Sufrimiento. Es sufrimiento y lucha. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer algo, tengo la lucha de la carne de hacer algo y el Espíritu me dice, no, esa no es la justicia de Dios. Y es una verdadera lucha. La carne no quiere morir, hermanos. La carne no quiere morir, ni nunca la querrá. Morir a uno mismo es doloroso, es muy doloroso. Negarse a sí mismo es muy doloroso. Más de lo que queremos, ¿verdad? Más de lo que creemos. ¿Por qué? Porque una pizca, aunque sea de orgullo, siempre está metida dentro de nosotros. Y esa pizca de orgullo a veces crece como el volcán de La Palma. No podemos seguir a Cristo y a la carne. Es verdad, Dios ha permitido que en nosotros esté la carne y pueda morar Cristo, pero no podemos seguir ambos. No podemos seguir ambos. Por eso, Jesús ya advirtiendo en el Nuevo Testamento, en Lucas, en el capítulo 9, 62, dice que ninguno
que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Tuve el privilegio cuando era niño de vivir muy próximo al campo. No era un pueblo, pero era al final de Zaragoza y había muchos campos. Animales, campos, y vivía como si fuera un pueblo, ¿no? Y entre otras cosas, yo me acuerdo pues, que deleite era, según las épocas, el ver cuando sembraban, cuando araban, cuando recogían. Y bueno, en una de las ocasiones tuve el privilegio y el destrozo de llevar un arado. Yo destrozo que le dice que tuvo que arar otra vez el que lo llevaba. Aquello es difícil, oye. El llevar los arados, que era una cosa así que se metían, eso es difícil. Tú veías al señor que lo llevaba y fenómeno. Pero yo, no sé, hice 5 metros y había más curvas que en un puerto de esos de montaña. ¡Qué cosa más grande! Y yo supongo que es que no estaba atento a lo que debía estar, supongo, no sé, ya no lo hice, creo que no lo hice más. Por eso, dice el Señor, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Tenemos que aprender a llevar el arado de la vida cristiana. Cada día debemos de entrenarnos para llevar ese arado y hacer las líneas rectas. Y la siguiente paralela. Imaginaos un campo ahí. Claro, si la primera te sale torcida, las siguientes tienen que seguir torcidas. No queda más remedio, ¿sí o no? Ninguno que poniendo su mano en el arado. Pablo sufrió más que la mayoría de nosotros o de los hombres van a sufrir por Jesús, por causa de Jesús. Él les dijo esto a los cristianos de Filipos. Y él le dijo, dice, fijaos bien, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, ahí nos quedamos nosotros, ¿sí o no? Ahí es donde yo me quedo. Me ha concedido Dios que crea en el Señor, y al creer, soy salvo, me voy para el cielo. Pero dice, sino también que padezcáis por Él. Bueno, vamos a ver, ¿eso está en griego o en qué? ¿Es así o no? No podemos coger las partes de Dios que nos interesan, hermanos, aunque nos duelan. Sí, tendremos que confesar y una otra vez, tendremos que decir, todavía no, porque hay que ser sinceros delante de Dios. Dios nos conoce y tenemos que ser sinceros. Si no hemos llegado, no hemos llegado. Pero si somos sinceros, Dios nos ayudará a llegar. Fijaos, la palabra concedida aquí significa mostrar favor, dado como un regalo. O sea, nos ha dado un regalo que podamos sufrir por Él. Vaya regalo que nos da Dios a veces. Sufrir por Él. No es una maldición sufrir por Cristo, es un beneficio, es una bendición. Es una bendición. Por eso tenemos que analizar que cuando suframos por Él. No por nuestras groserías o nuestros pecados o por lo que sea, sino por Él. Y cuando sufrimos por Él, estamos participando de su gloria, de su grandeza. El sufrimiento puede tomar muchas formas, porque cuando elegimos obedecer a Jesucristo, estamos poniéndonos en desacuerdo con el mundo. Si tú entras, imagínate que vienes de otro país, alguno de vosotros venís de otro país, y entras a España, donde aparece una constitución, donde aparecen unos derechos, unos deberes, ¿no? Pero tú ya vienes con la mente y dices, no voy a obedecer nada. Ya sabes que vas a tener problemas, ¿no? Bueno, lo digo esto en comparación que no tiene comparación, porque hay cosas
en todas las constituciones de todos los países que son buenas, ¿no? Pero cuando yo elijo obedecer a Dios, elijo desobedecer al mundo. Esto es lo que nos olvidamos. Elegir obedecer a Dios es elegir desobedecer al mundo. Es la otra partida, ¿eh? Por eso allí a los Gálatas les dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Busco ahora el favor. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si estamos puestos para agradar a la gente, en el sentido, estoy hablando de la justicia de Dios, de hacer cosas del mundo que Dios no tolera. No ser siervo de Dios. Por eso cuando nos adherimos a las enseñanzas de la Biblia, nos preparamos ¿para qué? Para la persecución. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a alguien. Y es ese alguien que es el mundo y quien esté de acuerdo con ese mundo nos va a perseguir. ¿Sí o no? Esta es la realidad. Por eso Dios nos persigue, pero nos persigue para amarnos, mientras que el mundo nos persigue para odiarnos. Cuando tomamos la postura de la justicia, de la verdad, entonces nos volvemos como incomprendidos. Por eso os he dicho antes que a mí se me ocurría de tiempo y yo digo, cuando tengo que presentar, yo digo, voy a decir una cosa, yo soy un bicho raro. ¿Un bicho raro? ¿Qué? Pues que yo creo en Dios. Porque que hoy en día la gente no cree en Dios. Cree en las juergas estas de llevar flores y de... pero no cree en Dios en su corazón. Porque creer en Dios no es... Sé que existe. El diablo cree más. El diablo cree más. Porque lo ha visto, porque lo sabe, porque lo conoce. Creer en Dios es eso, es conocerle y aceptar obedecerle. Pablo decía en Filipenses, capítulo 3, 10, que valía la pena perder todo, dice, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En Hechos, en el capítulo 5, se nos muestra la reacción de los apóstoles cuando recibieron una paliza por causa de predicar el Evangelio. Y dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Cuando estamos sufriendo tenemos que preguntarnos si ese sufrimiento glorifica a Dios o no. Porque hay sufrimientos que no tenemos por qué soportarlos. Hay sufrimientos que vienen porque vienen, no glorifican ni dejan de glorificar a Dios ni a su nombre. Pero esa es la sabiduría del conocimiento. No todo viene. Hay veces que sufrimos por causa del Señor. Y si lo analiza, yo en mi vida he sufrido mucho por causa del Señor. También lo he sufrido por causa mía, sin que el Señor haya tenido que meter la mano. Me la he buscado yo mismo. El sufrimiento de alguna forma va a ser parte del verdadero seguidor de Cristo Jesús. El camino y la vida son difíciles, hermanos. Esto lo dijo bien claro Jesucristo. Nuestras dificultades son una manera de identificarnos con su sufrimiento. Con su sufrimiento. Jesús dijo que si le negáramos delante de los hombres, ¿y cómo le negamos cuando, como Pedro, yo no conozco? ¿Por qué? Porque Pedro sabía que si decía que lo conocía,
lo metían a darle azotes como a Jesús. Es decir, el sufrimiento nos asusta. Igual que cuando mentimos, ¿no? ¿Por qué mentimos? Porque tratamos de o quedar bien o no sufrir por las circunstancias de lo que habremos hecho. Pero Él dice que nos negará. Por eso nuestras acciones, nuestra forma de vida debe estar de acuerdo a Él. Gloria al Señor. Bueno, termino. A menudo nuestro mayor sufrimiento proviene del interior, cuando batallamos para tener control sobre nuestro corazón. Es decir, cuando yo quiero y sé que no debo, quiero y no debo y se produce esa lucha, ¿no? Cuando debo entregarme al señorío de Cristo, pero mi señorío reclama su posición, reclama que es Señor de mí mismo. Pero fijaos bien que el sufrimiento cuando se lleva bien nos hace héroes espirituales. Nos hace héroes espirituales. Nos hace más cercanos a Dios. Nos hace entender mejor lo que es la vida y Dios mismo. No es el gozo, el placer, los lujos, todo esto es los que nos hacen entender la vida. No, si fuera así, Cristo hubiera venido de esa manera. Lo que nos hace de verdad entender la vida es vivirla de acuerdo a como Dios quiere que la vivamos. Con sus baches, con sus tropiezos, con sus dolores y con sus alegrías. Porque no creamos que vamos a estar todo el día en un llanto. Hay alegría, pero la alegría en el Señor es muy diferente. El mismo Pablo decía, les animaba a los filipenses, les decía, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos en el Señor. Gozaos. Pero ese tipo de gozo no es el gozo del mundo. No es gozaos, iros un fin de semana a la playa y gozaos. No. Ese gozar es la presencia de Dios. Es en la intimidad con Dios. Intimidad que tenemos que practicar. Hermanos, tenemos poca intimidad con Dios. Debemos de practicar más. Intimidad con Dios es intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Me acuerdo la última vez que vino ya el hermano del campo Elías Bernal, que vino aquí y me dijo, bueno, yo le estuvimos preguntando qué hace en casa, no sé qué. Ya ellos tuvieron muchos hijos, pero ya todos se habían ido, estaban solos en casa. Y me dijo, hermano, yo y mi esposa, pues estamos juntos y hablamos, no sé qué tal. Y dice, pero hay momentos que estamos deseando que el otro se vaya para quedarnos solos con el Señor. Y digo, wow. Wow. Yo, incluso, y mi esposa también. Yo creo que se va de la cocina, se va y entonces ahí yo me quedo. Ah, Señor, estamos solos tú y yo. Qué bueno es esto, hermanos. Tener intimidad con Dios y desearla. Desearla. Y me acuerdo cuando estuvimos un tiempo que, bueno, mi esposa cuando nos íbamos a casar se fue y estuvo un tiempo separados. Y cuando yo llegué allí, yo lo que quería estar con ella. Y nos metíamos en todos los sitios para estar solo y ahí aparecía el vecino, ahí aparecía no sé quién, aparecía. Esto no hay manera. No hay manera. Así que nos metimos en el garaje, era un garaje que era doble. Y metí el coche y dijo, nos metemos aquí. Y estábamos ahí y se abre la puerta del otro y viene la vecina a meter el coche. Digo, Bárbara, vámonos. No hay manera. Estar con Dios es mucho mejor, hermanos. Y es verdad. Todo tratará de interrumpirnos. Todo tratará de quitarnos esa intimidad, ese gozo de poder disfrutar con Dios. No lo quitará.
Pero buscaremos y buscaremos y buscaremos y hallaremos porque me buscaréis de todo corazón. Aleluya. Amén. Puestos en pie, Dios nos ayude a ser partidarios de la justicia de Dios, íntimos de Él. Padre, no hay mayor intimidad que tener comunión contigo, Señor. Tú mismo, Jesucristo, te alejabas, te levantabas bien temprano cuando no te molestaban para buscar esa intimidad con tu Padre Celestial. ¿Cuánto más nosotros necesitamos esa intimidad para afrontar cada día esa lucha para mantener esa justicia que tú has ganado para cada uno de nosotros? Oh Señor, perdónanos. Esta carne se revuelve y se hace dueña a veces de nosotros, pero nosotros queremos una y otra vez vencerla, someterla, y que tú seas, Señor, el Rey de todo nuestro ser, de nuestra vida, de nuestra voluntad, de nuestros hechos, de nuestras metas, de nuestro pasado, futuro y presente, Señor. Oh Dios, ayúdanos, te lo ruego, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque en esa persecución que el mundo a veces nos da, incluso, quizá no física, pero sí, nos quitan el privilegio de tu intimidad. Somos perseguidos por el mundo, por sus ideas. Yo te suplico, Padre, que nos ayudes. Por favor, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están hoy aquí. Y aquellos que están escuchando también, Señor. Yo extiendo, Señor, en tu nombre, esta bendición por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Oh Dios. Aleluya. Levanta las manos conmigo, hermano, hermana. Y como para rayos que la electricidad, los relámpagos de Dios desciendan a la punta de nuestros dedos hasta el final de nuestros dedos de los pies y nos llene de ti, Señor. Oh Padre, llénanos de ti en esta mañana, Señor. Queremos irnos con nuestra vida llena de ti, Señor. Te lo suplico, Padre. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro, manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Y hasta 3 veces se lo decimos. Yo quiero ser, Señor amante,
como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Aleluya. 1.000.000 de veces que le digamos a Dios esto, rompe mi vida de nuevo, Él lo hará. Cada vez que nos demos cuenta de que este vaso no es el que Dios quiere, y le digamos, Señor, rómpelo, Él lo va a romper. Él lo va a romper, pero no lo va a tirar. Él lo va a hacer nuevo. Lo va a hacer nuevo, lo va a hacer nuevo, lo va a hacer nuevo. Hasta que seamos perfectos. Amén. Aleluya. Perfección que vendrá en el último toque, cuando vayamos a su presencia. El último toque. El último toque. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Un aplauso para el Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios. Podéis sentaros. Alida, ¿qué tal te ha ido la clase? Estupendamente. Aunque había mucho brisa, mucho cierzo. Pero eso fue lo que nos trajo un poco antes. Ah, que estuvisteis Sí. en la habitación celestial. Mis compañeros fueron valientes hasta el final, pero ya después. Bueno, entonces sigue eso que dijisteis de... ¿Dónde está el cumpleañero, nuestro cumpleañero? A ver, digan. ¿Ha llegado la Navidad? Digan, tú adelante mientras que nosotros. Feliz cumpleaños. Hay que poner una mesa o algo. Señoras. ¿Tú cumples? ¿Otra vez has cumplido? ¿No fue el domingo pasado? Yo cumplí todos los días. Ya debes de tener el domingo pasado 6, ahora 7 ya por lo menos. Cada vez que lo celebramos cumplimos un año más.